A ver, pensemos en esto. Hay fuerzas invisibles que sin que nos demos mucha cuenta acaban dirigiendo lo que pensamos, lo que sentimos. Son esas corrientes que de repente nos arrastran a dramas colectivos y nos dejan cao sin saber muy bien por qué. Bueno, pues hoy vamos a ponerles nombre. Seguro que sí. Es esa sensación extraña. De repente, una preocupación que no era nuestra se convierte en el centro de todo, o nos vemos defendiendo una idea con una pasión que si lo piensas fríamente no sabes de dónde sale. Pues no, no es ninguna casualidad. Venga, vamos a empezar por el principio. Hay que entender el entorno donde surge esta trampa, porque es un terreno que se va preparando casi sin querer desde que somos muy pequeños. Piénsalo un momento. Desde críos se nos enseña a obedecer, a cumplir, a poner las necesidades del grupo por delante de las nuestras. Se nos dice que eso es ser responsable o una buena persona. Y así, poquito a poco, nos van condicionando para que siempre prioricemos esas estructuras externas antes que nuestro propio sentir. Y claro, es en este caldo de cultivo, en esta forma de funcionar, donde nacen unas fuerzas muy particulares que el autor Vadim Zeland bautizó como péndulos. Vale, pero ¿qué son exactamente? Bueno, pues aquí entramos en el meollo del asunto, en el concepto clave de todo este análisis. Y ojo, porque no es solo una metáfora, es algo más profundo. A ver, para que nos entendamos, imagina que cada vez que un montón de gente piensa en la misma dirección, ya sea una moda en redes sociales, un debate político que se incendia o un miedo colectivo, toda esa energía mental se agrupa, se condensa y crea algo, una entidad casi autónoma. Eso, exactamente eso, es un péndulo. Y aquí viene lo más importante. Un péndulo, una vez que existe, solo quiere una cosa: sobrevivir y hacerse más grande. Y para conseguirlo, necesita combustible. Necesita alimentarse de la atención y de la energía emocional de la gente que lo sigue, de nuestra energía. Pero un matiz importante. No todos los péndulos son iguales. La naturaleza tiene los suyos, como un ecosistema, un bosque, que sirven a la vida. El problema son nosotros, los destructivos, los que creamos los humanos. Esos solo buscan su propia supervivencia, y muchas veces a costa de nuestro bienestar. Vale, ya sabemos qué son, pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo consiguen engancharnos de una manera tan sutil? La palabra clave aquí es resonancia. Cada péndulo tiene su propia frecuencia, su vibración. Si nuestros pensamientos o emociones empiezan a vibrar en esa misma frecuencia, quedamos atrapados. Y cuanta más gente lo alimenta con su atención, más fuerte se balancea. Y claro, más difícil es salirse de su influencia. Y para atraparnos, usan ganchos muy sutiles. Frases que nos suenan a todos, ¿verdad? Apelan a la culpa, al sentido del deber, a la presión de grupo. Te hacen creer que estás eligiendo libremente, cuando en realidad estás siguiendo un guión colectivo que solo busca mantenerte ahí dentro. El resultado de esto es casi siempre el mismo: el agotamiento. Acabamos sirviendo a una causa que nos consume la vida. Es la cultura de la productividad llevada al extremo, o el activista que se quema por completo sin darse cuenta de que el mismo sistema contra el que lucha lo está usando como batería. Esta cita lo clava. El péndulo te ofrece un rol, una identidad dentro del grupo. Soy parte de esto. Pero a cambio te aleja de quién eres de verdad. Te mantiene funcionando, sí, pero no viviendo en paz contigo. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo podemos identificar estas fuerzas en nuestro día a día? Vamos a ver una especie de lista de señales de alarma. La verdad es que las señales son bastante claras. Si una causa, un grupo o un trabajo te deja siempre con sensación de vacío y agotamiento, si crea bandos de nosotros contra ellos, si no tolera que nadie piense diferente y se disfraza de causa noble para justificar el control, entonces es muy probable que estés ante un péndulo. Muy bien, ya hemos identificado el problema. La siguiente pregunta es, ¿y cómo salimos de la trampa? Pues la solución, ya te aviso, no es la que la mayoría esperaría. Aquí está la gran revelación, la que lo cambia todo. Luchar contra un péndulo es completamente inútil, de hecho es contraproducente. Cualquier energía que le lances en contra, ira, miedo, resistencia, también lo alimenta. Es como intentar apagar un fuego con gasolina. La verdadera liberación viene de otro sitio. El camino es simple, al menos en teoría. Lo primero es observar, darte cuenta de que te está arrastrando. Lo segundo, en lugar de reaccionar en automático, es pararte y cuestionar. Y lo tercero y más importante es elegir conscientemente no darle tu atención. No se trata de luchar, se trata de dejar de jugar. Y esta es la pregunta. La pregunta clave que nos devuelve el poder. ¿Este cabreo, este miedo, esta euforia, nacen de mí o son el eco del ruido que hay fuera? Aprender a separar lo propio de lo ajeno es el primerísimo paso para recuperar el control. Es que es así de simple y a la vez de profundo.
En el mismo instante en que decides retirar tu atención, dejas de empujar el columpio. Para ti, su vaivén se detiene. Y es entonces cuando recuperas tu energía y tu centro. Y con esta reflexión terminamos. Porque al final, el mayor acto de rebeldía en un mundo lleno de péndulos que no paran de gritar es atreverse a vivir desde la propia frecuencia, descubrirla y protegerla. Esa es la verdadera libertad. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que, sin saber muy bien cómo, acabas dándole vueltas a las mismas cosas que todo el mundo? ¿Esa ansiedad por la economía que flota en el aire? ¿O esa discusión política en la que de repente te ves metido casi sin querer? Y al final del día piensas, pero a ver, ¿a mí de verdad me importaba tanto esto? Totalmente. Es una experiencia universal, yo creo. Y justo ahí, en esa sensación de ser arrastrado por una corriente que no ves, es donde encaja el concepto que vamos a explorar hoy. Una idea del escritor Vadim Zeland, que más que una metáfora la presenta casi como una ley de la física social. Los famosos péndulos. Hoy vamos a hacer una inmersión total en este concepto, basándonos en un análisis a fondo que nos ha llegado del canal Mentes Conectadas. La idea es, primero, entender qué son estas estructuras de energía. Luego, cómo nos influyen sin darnos cuenta, sobre todo en este ambiente tan cargado que tenemos a finales de 2025. Y lo más importante, claro, ¿se puede hacer algo? ¿Podemos recuperar nuestra energía, nuestra libertad interior frente a ellos? Es que la idea central es muy potente. Los péndulos, según esta visión, son estructuras de energía e información. Y nacen cuando un grupo de personas empieza a pensar y a sentir en la misma dirección. Una vez se forman, es como si cobraran vida propia. Y su único objetivo es crecer, perpetuarse. Y para eso se alimentan de la atención de más y más gente. Vale, vamos a desgranar esto, porque dicho así suena muy esotérico, casi a ciencia ficción. Si no es una persona ni una empresa con su NIF, ¿qué es exactamente un péndulo? ¿Es algo real o es solo una forma de hablar? Zeland lo plantea como algo real, a nivel energético. Sí. A ver, imagina cualquier idea que junte a un grupo de gente. Puede ser una ideología política, una moda, el fanatismo por un equipo de fútbol, la obsesión colectiva con el dinero o incluso un miedo que todos comparten. Cuando suficiente gente dirige su energía, su pensamiento, hacia esa misma idea, esa energía se consolida y se convierte en una estructura autónoma que empieza a vibrar, con su propia frecuencia. Entiendo, como una especie de nube de pensamiento colectivo que de repente cobra vida. Justo. Y una vez existe, su única meta es sobrevivir, fortalecerse. Y para eso necesita atraer a más adherentes, o sea, gente que resuene con su frecuencia y le dé su energía. No tiene conciencia, no tiene moral, solo tiene apetito. Y su comida es nuestra atención. Vamos a poner ejemplos del día a día para que no se quede todo en el aire. Hablamos de esa fuerza que te arrastra a una bronca en redes sociales, sobre un tema que, hace 5 minutos ni te iba ni te venía. Y de repente sientes esa necesidad de tomar partido, de indignarte, y acabas agotado. O esa presión social a veces súper silenciosa de tener que llevar cierto estilo de vida, o de elegir una carrera porque es lo que toca. Totalmente. Y el análisis que manejamos lo conecta con algo muy de ahora. La incertidumbre económica que estamos viviendo este octubre de 2025. El miedo a la inflación, a no llegar a fin de mes. Es un caldo de cultivo perfecto. Una persona puede estar tranquila en su casa, pero enciende la tele, abre las redes sociales, habla con la gente y es absorbida por el péndulo del pánico económico. Y empieza a sentir una ansiedad que no era suya, pero que ahora le parece totalmente propia y justificada. Eso es un péndulo en acción, en plena faena. Y lo perverso del asunto es que cuanto más te preocupas, más lo estás alimentando. Ahí está la clave de todo. El péndulo no te obliga con una pistola, te atrae, te seduce por resonancia. Funciona como un imán para tus pensamientos, para tus emociones. Y mientras le prestas atención, da igual si es con fascinación, con ira, con miedo, con devoción, él se hace más fuerte. Y la persona, claro, se agota. Nuestra energía es limitada. Por eso, la primera herramienta no es luchar. Luchar contra él sería chocar y darle todavía más energía. No, la primera herramienta es la conciencia. Hacer una pausa y atreverse a preguntar. Un momento, esta angustia,
esta rabia, ¿es de verdad mía o la he pescado del ambiente? Vale, hasta aquí te sigo. Son estructuras que se alimentan de nuestra energía colectiva. Pero hay un punto en el análisis que me choca bastante, que suena casi a dogma. La idea de que cualquier péndulo es destructivo por naturaleza. ¿De verdad? A ver, ¿qué pasa con un grupo de Médicos Sin Fronteras, una ONG que lucha contra la pobreza, un movimiento por los derechos civiles? Decir que eso es destructivo suena muy cínico. Esa es la pregunta del millón, y el matiz aquí es fascinante. No son destructivos en un sentido moral, no es que sean malos. Su naturaleza destructiva viene de su propio mecanismo, que es, por definición, parasitario. Es decir, la supervivencia del péndulo depende de la energía de la gente que está dentro. Pero el bienestar de esa gente no depende del péndulo. Él nos necesita, pero nosotros a él, no. A ver si lo pillo. O sea que el péndulo se alimenta de nosotros, pero no tiene por qué nutrirnos de vuelta. Solo nos da un papel, una identidad dentro de su juego. Precisamente, el péndulo no se pregunta si estás feliz, o si estás en paz, o si estás al límite del agotamiento. Solo le importa una cosa, que sigas vibrando en su frecuencia. Lo vemos en ejemplos muy claros. La empleada que se siente fatal, culpable, si no responde correos a medianoche, está atrapada en el péndulo de la productividad tóxica. O la activista que se quema, que se deja la salud luchando contra un sistema sin ver que su propia rabia, su frustración, es el combustible perfecto que ese mismo sistema, como péndulo opuesto, usa para hacerse más fuerte. Claro, se crea una polarización que al final alimenta a los dos bandos. Y esto no se limita a grandes sistemas como la política o las empresas, no. El análisis lo lleva a un terreno mucho más personal. Ciega, a costa de la paz de cada uno. O ese grupo de amigos donde, si empiezas a cambiar o a pensar por ti mismo, te juzgan. Te intentan arrastrar de vuelta a la mentalidad del grupo. E incluso, como decías antes, las causas más nobles. Un movimiento ecológico es vital. Pero si se vive desde la culpa constante, el miedo apocalíptico y la agresividad hacia quien no es suficientemente puro, pues deja de ser una elección libre y se convierte en una prisión energética, una que agota a sus propios defensores. Espera, entonces, el mecanismo de cómo nos enganchan es la clave. Porque no es una orden directa, es mucho más sutil. ¿Cómo funciona exactamente? Si no tienen cerebro, ¿cómo nacen, cómo actúan y, sobre todo, cómo mueren? Porque si no, todo esto suena bastante desalentador, ¿eh? El concepto central es la frecuencia de resonancia. La analogía que usa el análisis es perfecta. Un columpio. Tú no puedes empujar un columpio en cualquier momento. Tienes que hacerlo a su ritmo, en sintonía con su vaivén para que coja altura. Pues un péndulo funciona igual. Atrae y engancha a personas que ya están vibrando en una frecuencia parecida, de pensamiento o de emoción. Cuanta más gente se suma y empuja el columpio con su atención, sus emociones, su tiempo, más fuerte y más amplio se vuelve su balanceo, y más difícil es ignorarlo. Y al revés, supongo. Si la gente deja de empujar, el columpio se para. Exactamente. Si la gente deja de prestarle atención, si le retira su energía, su oscilación se va debilitando hasta que, al final, se para y muere. O como mínimo se queda latente, dormido. Por eso han desaparecido péndulos a lo largo de la historia. Pensemos en las antiguas religiones paganas. Fueron péndulos potentísimos. No desaparecieron porque fueran malas, sino porque la gente poco a poco dejó de alimentarlas con su fe, con su energía. O algo más mundano como los discos de vinilo, casi mueren hasta que el péndulo de la nostalgia los resucitó. Me interesa mucho esa distinción que se hace entre péndulos humanos y naturales. Porque uno podría pensar que un movimiento ecologista, que busca proteger un ecosistema, que sería un péndulo natural, debería ser inmune a esto. Pero por lo que dices, ¿no lo es? Es que es una trampa muy sutil. Un ecosistema, una manada de lobos, un arrecife de coral, también son estructuras energéticas colectivas, péndulos naturales. Pero la diferencia es crucial. Los péndulos naturales sirven a la vida, al equilibrio del todo. El lobo caza, sí, pero mantiene sana la población de ciervos. El árbol da sombra, pero también da cobijo. Hay interdependencia. Los péndulos humanos, en cambio, solo sirven a su propia perpetuación, y muchas veces a costa del bienestar de sus miembros. El ecosistema no te pide que te sientas culpable ni que ataques a otros. Simplemente es.
El movimiento ecologista como péndulo humano, sin embargo, sí puede empezar a exigir lealtad, a crear bandos y alimentarse del miedo al desastre para poder crecer. El fin puede ser noble, pero el mecanismo... El mecanismo puede volverse destructivo, tremendo. Ningún funcionario se levanta por la mañana pensando, hoy voy a hacer el sistema más lento e inhumano posible. Nadie. Pero el sistema, como péndulo, impone sus propias reglas no escritas. Y si alguien dentro de ese sistema intenta cambiar las cosas, ser más eficiente, más humano, a menudo el propio sistema lo expulsa o lo margina. Y no es por una maldad consciente de sus compañeros, sino porque su frecuencia de cambio y eficiencia choca con la frecuencia lenta y autopreservadora del péndulo burocrático. Choca con la estructura. Es que es tremendo. Entonces, ¿cómo nos atrapa? ¿Cuáles son sus trucos? Son muy sutiles y siempre apelan a nuestras necesidades más profundas: pertenencia, propósito, seguridad. Utiliza promesas y frases que hemos oído 1000 veces. Es tu deber como ciudadano. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Esto es por el bien común. Sacrifícate por la causa. Te hace creer que estás eligiendo libremente, cuando en realidad estás repitiendo un guión colectivo que ya estaba escrito. El resultado final, se nos dice, es que te aleja de lo que Celan llama tus líneas de la vida, esos caminos donde podrías encontrar tu propósito auténtico y vivir con una energía que nace de dentro, no una energía que entregas a una estructura de fuera. Todo esto es fascinante, pero también un poco alarmante. Si son tan sutiles y se disfrazan de buenas intenciones, ¿cómo podemos saber si estamos atrapados en uno? Necesitamos una especie de guía de campo para identificar estos péndulos destructivos en el día a día. Pues el análisis nos da varias señales de alerta muy claras. La primera y más importante: te deja sin energía. Si un trabajo, una relación, una causa, un grupo te deja constantemente exhausto, vacío, con ansiedad, esa es la bandera roja más grande. La energía no miente. Vale, agotamiento crónico. Entendido. ¿Qué más? La segunda: usa el miedo y la culpa para reclutarte. No te inspira desde la libertad, te engancha a través de la moralidad. Te hace sentir que debes participar o serás una mala persona si no lo haces. La tercera: divide el mundo. Crea una narrativa de nosotros contra ellos, buenos contra malos, justos contra equivocados. La polarización es su oxígeno. El clásico, o estás conmigo o estás contra mí. Eso lo vemos por todas partes hoy en día. Por todas partes. Y de ahí viene la cuarta señal. Es agresivo con la disidencia. Llama traidor, egoísta, tibio o incluso loco a cualquiera que se sale de la norma del grupo o que se atreve a cuestionar el dogma. No tolera la individualidad de verdad. Y la quinta, que ya la hemos tocado, es que se disfraza de nobleza. Usa causas elevadas, la patria, la justicia, la salud, la verdad, para justificar su control y su demanda insaciable de energía. Vaya, acabas de describir perfectamente el char de la comunidad de vecinos. Sobre todo lo de agresivo con la disidencia, si a alguien se le ocurre proponer un cambio en el color del portal. Es un ejemplo perfecto a pequeña escala. El mecanismo es el mismo. Para poder discernir, el análisis propone una pregunta, quizá la más honesta que una persona puede hacerse. ¿Estoy haciendo esto porque me nace del corazón? ¿Porque me expande y me da alegría? ¿O lo hago porque necesito sentirme una buena persona ante los ojos del grupo para calmar mi culpa o mi miedo a que me excluyan? O sea que la respuesta está en la sensación interior. Si hay paz y una sensación de libertad, incluso si hay esfuerzo, es vocación. Pero si hay tensión, resentimiento, culpa o agotamiento, es muy probable que estés sirviendo de batería para una estructura externa. Y aquí llega la solución, que es casi contraintuitiva en nuestra cultura, que es todo lucha y confrontación. La solución no es el enfrentamiento directo. Luchar contra un péndulo, odiarlo, obsesionarse con él, solo le da más energía. Le estarías prestando justo lo que quiere, tu atención en su misma frecuencia, aunque sea en oposición. Vale, entiendo la teoría de retirar la tensión. Pero seamos prácticos, porque eso suena a un privilegio. Si el péndulo es la precariedad laboral o la inflación galopante, no puedes simplemente retirar tu atención, tienes que pagar el alquiler. ¿Cómo se aplica esta filosofía a problemas que te afectan materialmente en el mundo real? Es una objeción fundamental, claro. Y la clave no es la inacción. No se trata de no hacer nada. Se trata del desenganche emocional. Puedes seguir buscando trabajo, por supuesto,
pero sin dejar que el pánico y la desesperación del péndulo colectivo te consuman por dentro. Se trata de actuar desde un centro de calma interior, en lugar de reaccionar desde el miedo que el péndulo promueve. Es reducir la importancia, observar el caos de fuera, sin permitir que se convierta en tu caos de dentro. Al hacer eso, al no alimentar el drama emocional, el péndulo pierde su poder sobre ti. Es un acto de soberanía interior, una indiferencia consciente hacia el ruido. De acuerdo. Entonces el gran resumen es que nuestro entorno está, plagado de estas estructuras energéticas que compiten sin parar por nuestro recurso más valioso, que es la atención. Y la verdadera libertad, la soberanía personal, está en nuestra capacidad de elegir conscientemente dónde la invertimos. En medio de tanta presión para tomar partido, para indignarse, para consumir, el mayor acto de rebeldía parece ser, simplemente, cultivar y vivir desde la propia frecuencia interior. Exactamente. Y el propio análisis termina con una advertencia final que es, el broche de oro. Es una especie de metalección. Advierte que incluso estas mismas enseñanzas, las del transurfing de Celand, podrían convertirse en un péndulo. ¿Cómo? La propia herramienta para liberarse de las trampas, convertida en una trampa. Sí, podría ocurrir si se transforma en una doctrina rígida, en un grupo de elegidos que excluye al que piensa diferente, en una nueva identidad que hay que defender con uñas y dientes, cuando la esencia de la enseñanza es justo la contraria, no servir a ningún sistema, por muy liberador que parezca, sino recuperar la soberanía de la conciencia individual. Es la paradoja definitiva. La libertad no es encontrar el sistema bueno al que unirse, es darse cuenta de que la búsqueda de un sistema externo que te salve, sea el que sea, es la trampa en sí misma. La única soberanía real es la que no necesita la validación de ningún grupo. Precisamente. Y eso nos deja con una reflexión final ya para que cada uno la explore por su cuenta. Si cualquier sistema de creencias, cualquier ideología, cualquier causa, por muy liberadora que parezca al principio, tiene el potencial de convertirse en una nueva jaula, en un nuevo péndulo, ¿cuál es el único punto de referencia interior que nunca puede convertirse en un péndulo?